Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Ahora comienza ¿En qué nos metimos? Por Radio La Regional. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de ¿En qué nos metimos? Aquí por Radio La Regional. Estamos en esta mañana de martes aquí escuchando por www.unorte.edu.uy/radio. También les recordamos que después dejamos colgadas las notas en nuestras plataformas de Anchor FM y Spotify. Y ya de paso ya le doy la bienvenida y saludo a mi compañera Sofi Quiñones, que el día de hoy está haciendo doble tarea, conducción y operación técnica. Muy buenos días, muchas gracias Meli. Sí, hoy vamos a estar ahí haciendo un poco de malabares porque, bueno, hoy los compañeros y compañeras funcionarios están de paro, así que, bueno, nada, quienes quedamos acá al frente del programa, bueno, intentaremos hacer lo mejor que podamos y, bueno, muchas gracias. Exacto, saludamos ahí a la lucha de los compañeros y compañeras y a nuestro compañero Rafa Maciel, que hace la parte de la operación técnica de nuestro programa. Así que, bueno, una mañana de martes muy linda aquí por la universidad. Ya vemos ahí varios grupos de gente que están ahí al solcito. Está movido, está lindo el día de hoy. Y ya de paso, bueno, ya arrancamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que es una persona que anda desde el País Vasco, aquí por nuestro país, por Uruguay, trabajando e investigando. Así que muy buenos días, Isaro Gorostidi. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación de poder formar parte en este programa el día de hoy. Gracias a las dos. Con un currículum bastante amplio y ahora estábamos hablando también de tu parte, no solamente de la licenciatura, sino que también el doctorado. Así que podrías hacer la tarea de presentarte y de presentar, bueno, desde dónde estás estudiando e investigando aquí en Salto. Sí, mira, yo me licencié en comunicación audiovisual, pero tuve una experiencia en un proyecto en el Perú, en Latinoamérica, que me gustó muchísimo y ahí conocí la comunicación participativa. Entonces me hice unos cursos de doctorado y sobre comunicación social y allí hice una tesina sobre comunicación participativa. A raíz de ello empecé a investigar el tema de la participación y me interesó mucho la parte social y política que tenía la participación. Entonces empecé a trabajar en la universidad y ya desde el principio empecé a conectar con el departamento de ciencia política allá en la universidad. Entonces allá conocí un grupo de investigación que se creó en el año 2002 que se llama Parte Hartus, que significa participando en euskera. Sí, y este grupo trabaja sobre participación y desarrollo comunitario. Entonces empecé a trabajar allá y me di cuenta que era el camino que a mí me interesaba trabajar más. Entonces, a cuenta de eso ya hice mi doctorado en ciencia política y soy doctora en ciencia política. Hace poco supe acá que hay un poco de diferencia, ¿no? Porque acá lo que marca, digamos, es la licenciatura. Luego da igual que el resto de estudios que hagas, que lo que te marca es la licenciatura. A mí me preguntan, ¿vos qué sos? Cuando hablamos de universidad y de trabajo, ¿no? Que a mí más el vos que sos, me gusta más vos en qué trabaja, ¿no? Porque el ser somos muchísimas cosas. Pero bueno, ¿cómo trabajamos, no? Entonces yo siempre digo politóloga. ¿Por qué? Porque a nosotros nos define mucho más el doctorado. Es eso lo que nos define, ya que el doctorado son los estudios superiores, son los estudios en los que más años estás estudiando y trabajando, y eso es más los que te define profesionalmente. Y me ha llamado la atención que acá, ¿no? Que acá define más una licenciatura, aunque luego tengas estudios superiores de otras ramas, ¿no? Y bueno, entonces me hice el doctorado, soy doctora en ciencia política y trabajo en el departamento de ciencia política de la Universidad del País Vasco. Llevo ya pues más de 15 años trabajando allá. Y trabajando también en temas de investigación que tienen que ver con participación y desarrollo comunitario.
Bueno, nos contabas eso, justamente que la parte del doctorado te llegó a raíz de este viaje, de involucrarte con el tema de la participación. Y yendo más atrás, ingresaste a la parte de comunicación. ¿Cómo fue y cómo fue saliendo del liceo? ¿Cómo es allá en el País Vasco? ¿Cómo llega uno a conocer una carrera universitaria? Vale, pues allá estudiamos la secundaria y luego el bachiller. ¿Vale? Si quieres ir a la universidad, haces bachiller. Si no, coges otra rama y haces lo que nosotros llamamos formación profesional, que sería las ramas técnicas, todo lo que tiene que ver con todo lo técnico, ¿no? Que es más, yo creo que visto hacia un oficio, digamos, ¿no? Y te enseñan más un oficio. En la universidad yo siempre digo que recibes una formación que es mucho más amplia, ¿no? Que es mucho más amplia. Yo digo que da igual qué carrera estudies, que lo que te enseña la universidad es a cuestionarte a ti mismo. Tú puedes llegar en ese primero de carrera pensando que eres lo que te dé la gana, como yo les digo en primero, a ver, vosotros cómo os definís, feministas, ecologistas, lo que quieras, todos los istas del mundo, sobre todo en ciencia política, al menos allá, eso se estila mucho, ¿no? Le digo, bien, vale, ahora vamos a cuestionárnoslo, ¿no? ¿Por qué te defines de esta manera? ¿Desde qué lugar? ¿Te lo has creado tú mismo? ¿Es algo que has recibido? Bueno, yo creo que es una formación que te hace mucho el cuestionamiento, que te enseña a investigar, a cuestionar, a tener esa curiosidad también de llevar a cabo el método científico, primero yo creo que con uno misma, ¿no? Y desde ese lugar cómo te vas situando. Entonces, yo venía con una idea muy romántica del periodismo, ¿sí? Yo quería ser periodista para denunciar las injusticias del mundo, ¿no? Venía un poco desde este lugar. Y entonces fui a la carrera desde este sitio, desde decir, bueno, yo quiero estudiar comunicación para poder desarrollar esta serie de cosas y poder hacer documentales y cosas que puedan estar enfocadas desde este sitio. Tuve la gran suerte que me junté con un grupo de amigos y amigas que también veníamos un poco con esta misma idea romántica, ¿no? Además, cuando nosotros estudiamos, todo el mundo nos decía que estábamos locos, que era una carrera que no tenía trabajo, que lo único que íbamos a hacer era ir al paro. Entonces, éramos mucha gente con vocación. Entonces, eso sí que fue muy bonito durante la carrera, el poder tener este trabajo. Conjuntamente participábamos en programas de radio, allá hacíamos programas de radio en euskera, ¿no? Nosotros utilizamos dos lenguas, hay dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano, y en mi caso es mi lengua materna, el euskera, ¿no? Yo siempre cuento con mucho orgullo que mi abuela materna aprendió castellano con 17 años. O sea que soy la tercera persona en la línea materna que habla también el castellano, aparte del euskera, ¿no? Y nosotros allá podemos estudiar las carreras y nos podemos doctorar también solo en euskera. Mi tesis está escrita en euskera porque lo hice con mucho orgullo por esto que os contaba. Durante muchos tiempos estuvo prohibido el euskera y poder tener nombres en euskera o poder utilizar la lengua en el franquismo fue una cosa muy terrible alrededor de esto. La gente fue muy perseguida solo por hablar un idioma. Entonces para mí fuera un poco de orgullo el decir, bueno, pues yo me he doctorado con una tesis escrita solo en euskera. Es una cosa un poco así que me gustó. Y que también tiene que ver con el momento, digamos, histórico, social, político del país, que hablando de generaciones, ¿no? Que sos una persona de una generación que tuviste la suerte de vivir fuera de lo que fueron los regímenes dictatoriales. Sí, efectivamente. Nosotros fuimos, yo siempre digo que yo cuando nací Franco estaba muerto, ¿no? Y es una diferencia muy grande con otras generaciones. Pero también fue una lucha que generaron, porque yo estudié en una Ikastola, que es un centro donde se estudia todo en euskera, menos la asignatura de castellano, de lengua española, que la tienes en castellano, obviamente, pero eso fue por una lucha de nuestros padres, de nuestras madres y nuestros padres, que hicieron para que se generaran este sitio de centros educativos. Y cuando yo empecé a estudiar acá, no era ni oficial. Mis padres no sabían seguro si me iban a oficializar los estudios, ¿no? Mis padres, como miles y miles de padres. Entonces también fue una apuesta que hizo una generación entera para poder andar también en esa serie de derechos civiles y políticos, ¿no? Y fue una cosa muy bonita también lo que tuvimos allá. Entonces yo creo que también esto me queda para la historia esta que os contaba de lo de denunciar las injusticias, desde esta parte de lo de la comunicación, ¿no? Y bueno, y ahí
te recibiste y cuáles fueron tus primeros trabajos o por dónde estuviste ahí en... Pues lo primero que empecé a hacer fue trabajar en la televisión pública vasca. Ajá. Entonces empecé a trabajar primero en informativos y ahí ya me empecé a desilusionar, digamos, ¿no? Me empecé un poco a desilusionar cuando te das cuenta de la realidad, ¿no? Cómo va la realidad informativa y de qué manera puedes informar de qué, cómo lo decide un editor, una editora, casi no está en tu mano. Los dueños del canal. Exacto, a tantas cosas, ¿no? Y entonces aquello empezó un poco a no gustarme. Entonces de aquello de informativos luego pasé a trabajar en programas de televisión, de la televisión pública vasca para niños. Y en esa parte me desarrollé más en producción y en ayudante de dirección. Pero yo ahí seguía viendo como que no encontraba del todo mi lugar. No era algo que me interesaba. Y justo me quedé en el paro y me llamaron del Perú. Bueno, me llamaron mediante un agente de la universidad, que en una universidad del Perú, en Piura, necesitaban una persona para trabajar en un centro audiovisual, para hacer un documentales de media hora a la semana y para dar clases en la universidad. Entonces, para mí eso fue mi ¡pah! Porque yo aparecía allá, empecé a dar clases en la universidad y dije, a mí es esto lo que me gusta. Esta docencia y esta investigación es realmente lo que me interesa, ¿no? Entonces, después de esa experiencia es cuando volví, seguí trabajando en la televisión, obviamente, porque necesitaba comer, ¿no? Pero a la vez también me matriculé en los cursos de doctorado. Antes, en vez de másters, no sé si acá cómo va, pero allá por lo menos antes, ahora ya es todo másteres. Terminas el grado, haces un máster y si quieres vas al doctorado. Pero antes no, los másteres casi no existían y lo que había eran cursos de doctorado, que normalmente se hacían en 2 años. El primer año tenías que cursar diferentes asignaturas y el segundo año tenías que realizar tu tesina. Y entonces, mientras trabajaba en la televisión, me empecé a hacer este doctorado en los cursos de doctorado, ojo, cuidado, que no es el doctorado, en comunicación social, y ahí descubrí el tema de la comunicación participativa, empezamos la comunicación comunitaria, todos estos temas de educación popular, de Freire, que fue algo que dije, a mí esto es lo que me interesa realmente. Y entonces, el segundo año, lo que hice fui irme a México. Empecé a investigar realmente dónde se desarrollaban esta serie de este tipo de comunicación, proyectos así, y me fui a Chiapas, a México, que en aquel momento también era un momento convulso, porque también estaban pues los zapatistas con su lucha, y bueno, pues me fui allá a San Cristóbal de las Casas y a trabajar en comunidades indígenas, que fue algo que me conectó muchísimo con estas raíces que os contaba de que, ¿no? Es como algo que conecté mucho, ¿no? El darme cuenta que allá había gente que no hablaba castellano, que solo hablaba sus idiomas indígenas, ¿no? Que mucha gente era analfabeta. Bueno, había una serie de cosas que a mí me unió mucho con esta parte materna que os he contado, de que mi abuela aprendió castellano con 17 años y desde este lugar, ¿no? Conecté mucho con ellos y pude trabajar en un proyecto de comunicación participativa requete interesante y que fue mi tesina. Fue mi tesina. Y entonces ahí dije, bueno, mi camino sí que realmente está por acá. Y muy vinculado a América Latina, ¿no? Porque hablábamos de eso, estando en un país de Europa, salir de ese eurocentrismo o de la parte del centrismo en Norteamérica, como que esta parte participativa de procesos políticos, culturales, sociales, tiene mucho que ver en Latinoamérica y eso se está viendo en otras partes del mundo. Sí, totalmente. Desde nuestro grupo de investigación esto siempre lo hemos tenido muy claro, muy claro, ¿no? Que la mirada estaba puesta en América Latina. Acá es donde sois la vanguardia en desarrollos comunitarios, sois la vanguardia en educación popular, o sea, lleváis años trabajando estos temas desde una mirada y una óptica que nosotros desde el País Vasco compartimos mucho, ¿sí? Entonces, desde este lugar, siempre nuestra mirada de colaboración, de investigación, hasta de hacer investigaciones comparativas, siempre nos ha interesado más mirarlo con América Latina, además de que compartimos el castellano, que también es otra cosa que también ayuda, ¿no? Porque en Europa se trabaja todo en el inglés, que por supuesto que allá casi todos lo tenemos como, en mi caso, como tercera lengua, y nos podemos también desarrollar en inglés. Pero bueno, a nosotros siempre nos ha interesado mucho más la filosofía y la mirada que se ha trabajado desde los países latinoamericanos alrededor de lo participativo y de lo que tiene que ver con desarrollo comunitario, y que lo que se está trabajando en Europa, sin dejarle el valor y la calidad que tiene ese trabajo también. Bueno, creemos que desde acá nosotras, por ejemplo, podemos aprender mucho más y podemos también implementar mucho más procesos que aquí se pueden llevar a cabo, aprender mucho más para luego poder trabajarlos en nuestro territorio.
Muy bien, vamos a hacer un breve corte musical y vamos a volver porque hay mucho todavía para hablar sobre la trayectoria, gran trayectoria que tiene Isaro, así que vamos a un corte musical y ya volvemos. Pensamiento en remolino, sentimiento en caracol que se perdió en el mar y solo así encontró su misión bajo el sol y al fin regresó. Una luz en el espacio, a millones de años luz, va llegando lenta y cierta hasta aquí. Si pudiera contarte todo lo que pasa en mí, podrías ver que yo te quiero así. Nada debe cambiar tu deseo de cristal que se abrió como la primavera. Respira por vez primera para trazar el camino de tu andar. Cuando escuché su lamento, como el canto del viento, besar su luz solo quise una vez.
llegó y nos convidó. Sentí que ya la conocía. Unos dirán ciencia, otros fantasía. Yo mejor ni preguntaría. Cuando al final llegó y nos convidó, sentí que ya... Estás escuchando Radio La Regional. 10 años transmitiendo los sonidos de la universidad. Estamos de vuelta aquí compartiendo esta mañana con Isaro Gorostidi, que ella es doctora en ciencia política, pero estamos haciendo un recorrido a través de su trayectoria. Comentaba ahí la parte, bueno, que se involucró a la universidad en el área de la comunicación. Ahí descubrió la parte de, bueno, de lo participativo, viajando a América Latina. Y ahí estábamos hablando que la diferencia horaria son 5 horas de diferencia. ¿Y cuánto tiempo más o menos de vuelo? De vuelo entre aquí y allá, yo te diría, pues no me acuerdo muy bien, pero 12 horas, igual sí, ¿no? Sí, puede ser. Igual sí. Bastante lejos del lugar de origen. Y hablamos de eso, del vínculo desde allá, desde País Vasco, de visualizar como un lugar de referencia a América Latina. Contabas tu pasaje por Perú, por Chiapas. Bueno, en estas experiencias, ¿qué es lo que más destacás o anécdotas que se te vienen ahí a la cabeza? Una de las cosas que destaco muy bien es la importancia de la comunidad que tenéis por acá, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí que se parece mucho al País Vasco. Es decir, para nosotros también el colectivo es muy importante. Nosotros tenemos el récord de Europa de asociacionismo. ¿Sí? No hay ningún territorio en Europa de que hay tantas asociaciones en un territorio con tan poca gente, ¿no? Y tenemos el récord mundial de sindicados, de personas que están sindicadas, ¿no? Entonces, para nosotros la lucha en colectivo o en la comunidad es muy importante. Decimos que conjugamos antes el gu, que es nosotros en euskera, que el ni, que es el yo en euskera, ¿no? Partimos un poco desde ese lugar. Y entonces, eso sí que lo he visto muy claro también en América Latina, en mis experiencias en América Latina, porque he nombrado Perú, he nombrado México, pero también he estado trabajando en Venezuela, también he estado en Argentina, también he estado en Cuba, y entonces, bueno, o sea, creo que con la mirada en Guatemala, la mirada que puedo decir de acá es que una de las cosas que tienen acá, eso es muy importante, ¿no? Y luego una de las cosas que destaco muchísimo yo es la amabilidad, que eso sí que no lo tenemos por allá, ni siquiera los vascos, ni las vascas, ¿no? La amabilidad, ¿no? Que cada vez yo creo que es algo más. Yo el otro día le decía a una amiga, contándole mi experiencia acá en el Uruguay, ¿no? Le decía que cada vez siento que la amabilidad es algo revolucionario, ¿no? La manera de ser amables con las personas y con las gentes, haga lo que haga. El otro día me pedía un chico un peso allá en Salto, ¿no? Y le decía, pues no tengo nada porque había salido a caminar solo con las llaves, ¿no? Y me decía, perdone las molestias. O sea, una persona que me está pidiendo un peso y luego cuando le digo, pues ya lo siento, no tengo nada porque solo tengo las llaves, me dice, perdone las molestias. Eso es algo que en mi lógica no me entraba bajo ningún concepto, ¿no? Y es algo que destaco muchísimo, la manera y la forma que tenéis de relacionaros, que eso yo creo que es muy importante y que en el mundo, entre comillas, occidental, se ha perdido y se está perdiendo, ¿no? Como que el individualismo está llevando mucho a esto, ¿no? Al sálvese quien pueda, lo importante es que yo esté bien, yo cómo me lo monto y lo que hago, y cómo está el otro, y de qué manera está, o la forma en la que está, bueno, es un poco secundario, ¿no? Hasta la manera de saludarse, ¿no? Acá siempre se saludan dando un beso, dando un abrazo, es una manera de encontrarte con el otro o con la otra, ¿no? De una manera mucho más afectiva y yo la considero mucho más amable que la que podemos tener allá, ¿no? Que en ese aspecto podemos ser mucho más fríos o más rígidos. Y es algo que me parece muy importante. En esto de algunas anécdotas, capaz la pregunta del programa, ¿no? ¿En algún momento te preguntaste en qué me metí? Sí que me pregunté. Decís mi experiencia entera de latinoamericana, de las que he contado en general. En tu amplia experiencia.
Sí, por supuesto que sí, en más de una ocasión dije, pero bueno, ¿a mí quién me ha mandado venir acá? ¿Cómo puedo estar yo metida en esto, no? Sí, en más de una ocasión de estas muy graciosas que tengo. Una en Chiapas también era una pues eso, de que no sabía, y ya lo que nos pasaba muchas veces en San Cristóbal es que de repente te quedabas sin agua, ¿no? Y de repente estabas sin agua y podías estar sin agua 4 días, ¿no? Y en mi cabeza de europea, lo de no bañarme en 4 días, me parecía algo como, por favor, que luego, por supuesto, o sea, gracias a la vida, para eso viajas, para aprender en humildad y para aprender en esta serie de cosas, ¿no? Que va así. Y algún encuentro de estos de miedo, porque como os he contado, en la época que yo estuve en Chiapas, se daba mucho la guerra de baja intensidad, ¿no? Entre territorio zapatista y estaba muy militarizado ese territorio. ¿En qué año fue? El año 2002, 2003 y 2004. Entonces estaba muy militarizado, había mucho control militar. Y mira que yo vengo del País Vasco y como sabéis también ahí ha habido un conflicto muy potente y estoy muy acostumbrada a los controles militares y a los controles de la Guardia Civil, que allí se hace mucho, de la Policía Nacional, ¿no? Hay medias que dan a 3 controles diarios en todo el territorio sur, digamos, entre Navarra y el País Vasco, ¿no? Leí el otro día que todavía sigue habiendo, hace 10 años ya que acabó ETA, y todavía sigue teniendo el récord de policía por habitante, ¿no? Es una pasada lo que tenemos allá. Quiero decir que no es algo que me sorprende desde cero, porque estaba un poco acostumbrada a entornos de esta manera, ¿no? Pero sí, los helicópteros militares, encontrarte que de repente te tienes que esconder porque no sabes muy bien lo que van a hacer en ese lugar y estarte entre matorrales diciendo, ¿quién me ha mandado a mí venir acá? Sí. También he vivido de estas cosas. Os cuento desde lo más mundano y cotidiano de quedarte sin agua 4 días a igual otros escenarios que son mucho más así. ¿Y cómo es que llegás a Salto y con qué objetivo, digamos? Pues mira, a Salto llego porque nosotros desde hace tiempo estamos conectados con CLACSO, la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, que ya en el año 2018 hizo un encuentro en Buenos Aires que pudimos acudir y hemos seguido colaborando con ellos, trabajando con ellos, y allá hay un grupo de trabajo dentro de CLACSO que es sobre participación y metodologías participativas. Y en este grupo de trabajo estamos de diferentes personas de diferentes universidades latinoamericanas y la nuestra del País Vasco, ¿no? Entonces, a partir de aquí conozco el trabajo de GEPADE, que es el grupo de participación y descentralización que tenéis acá en la universidad, con todos estos compañeros y compañeras de ciencias sociales y de trabajo social, y entonces desde este lugar nos conocemos, entablamos una relación a cuenta del grupo de trabajo y me resulta muy interesante el trabajo que se está realizando acá, las investigaciones que se hacen y los proyectos en los que se trabaja, y desde este lugar digo, bueno, pues yo creo que puede venirme muy bien poder hacer una estancia de investigación en la universidad de acá, para poder también pues compartir las investigaciones que llevamos a cabo y hasta poder colaborar en proyectos que podemos pues hacer entre todas y todos. Bien, y las líneas de investigación no han ido solo por la parte de participación o comunicación, sino que también has abordado, por ejemplo, el área de género. Sí. ¿Desde dónde surge y bueno, y cuáles han sido las investigaciones que has hecho como en este marco? Mira, en nuestro grupo de investigación, que es de participación y desarrollo comunitario, uno de los grupos más importantes que tenemos dentro del grupo es el de feminismos. Nosotros ya cada vez más le llamamos feminismos. Esto de igualdad, hemos pasado a feminismos directamente, y desde ese lugar hay un máster en la Universidad del País Vasco que es también sobre género y feminismos y estudios feministas, exactamente, que es uno de los que más éxito tiene en todo el Estado español. Si creo que este año son 25 personas y creo que la matrícula era de 350, la prematrícula, de 350 alumnas y alumnos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que se trabaja en la universidad desde hace mucho, porque hay un grupo muy cañero en el aspecto de decir que trabaja mucho la mirada feminista desde este lugar. Y dentro de nuestro grupo de participación es algo que se ha puesto desde el principio. Es decir, cuando empezamos a trabajar juntas, éramos, como suele pasar mucho en la academia y por lo menos en áreas como la ciencia política, que es mayoritariamente masculina, ¿no? Aquí también el otro día fui a una clase de trabajo social y allá pasa exactamente lo mismo, que la clase es mayoritariamente femenina. Hay mucho más chicas que chicos en trabajo social. Allá pasa exactamente igual, ¿eh? Y luego vas a ciencia política y te encuentras a mucho más chicos que chicas, ¿no? Seguimos teniendo ahí
una brecha de género en un montón de formaciones que recibimos, ¿no? Porque muchas veces si no tienes referencias te cuesta mucho poder pensarte o imaginarte, ¿no? Como ingeniera o como cualquier otra carrera en la que no has visto antes una mujer, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de este grupo se hace una apuesta de mirarnos también este lado. Y son los hombres de este grupo los primeros que dicen que sí, que entienden que es una cosa que hay que mirarse y que hay que hacerse, ¿no? Entonces montamos un taller sobre nuevas masculinidades, empezamos desde este lugar, y nos vino a dar un taller un chico, a todas y a todos, alrededor de pues identificar qué brechas de género veíamos, qué desigualdades, qué micromachismos se daban dentro del grupo, ¿no? Y a veces son cosas muy sutiles, como nosotros hemos sido asamblearios en nuestro grupo de investigación. Entonces hemos llegado a estar en reuniones de 25 y 30 investigadores e investigadoras, ¿no? Y por ejemplo empezamos a apuntar cuántas veces la gente iba al baño cuando hablaba una mujer o cuando hablaba un hombre. Y era exagerado. O sea, el 90% de las veces era cuando estaba tomando la palabra una mujer, es cuando la gente aprovechaba para ir al baño. Estas cosas que parecen tonterías, pero que no lo son, que son gotitas que van marcando una serie de diferencias. Bueno, nosotras y nosotros nos ha gustado mucho mirarlo y hemos puesto encima de la mesa que eso habría que darle un vistazo. Entonces, desde ese lugar hemos desarrollado de manera transversal, primero para con el grupo, de qué es lo que nos sucede y qué es lo que nos mueve aquí, ¿no? De qué manera, cuántas veces la que cogen el acta son las chicas, el que toma la palabra es el chico, el tiempo a la hora de tomar la palabra, no sé si acá sucede lo mismo, pero sí, ya sucede. Es una exageración. Toma la palabra un hombre y se puede estar hablando 5 minutos, y toma la palabra una mujer y no necesita más de uno para decir esto y lo otro, ¿no? Son formas también educativas en las que estamos acostumbradas, ¿eh? A nosotras nos cuesta mucho más hablar en público, nos da miedo, nos da vergüenza, siempre creemos que no sabemos. Nosotros hacíamos un trabajo de esto de mirarnos, para hacia adentro en el grupo, y decíamos, ¿cuántas veces cuando tomábamos la palabra las chicas decíamos, bueno, igual estoy equivocada, bueno, igual no lo he entendido bien, bueno, nos autojustificábamos antes desde este lugar, antes de hacer cualquier propuesta o cualquier comentario, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues esto no se da, porque no tienen ningún problema de hablar de temas de los que controlan o no controlan, y les tienen otro tipo de seguridad que nosotras no tenemos, ¿no? Entonces, primero un trabajo para vernoslo nosotras, pero luego también para compartirlo con los compañeros, porque muchas veces esto luego no se comparte, o hay lugares en los que sitios lo que se siente que esto es un ataque, ¿no? Cuando no es un ataque, es una manera de hacer una lectura de la realidad bajo unas gafas moradas que decimos nosotras, ¿no? Una mirada feminista en la que te dice, bueno, aquí hay una serie de cosas que no lo hacemos igual, hay una serie de privilegios y no privilegios en los que vamos a echarle un vistazo y vamos a ver, ¿no? Y luego eso también se extendía a nuestro trabajo, ¿no? Claro, haces talleres participativos a partir de las 7 de la tarde. Muchas mujeres no participan porque están en el cuidado de los niños y de las niñas y no pueden tomar parte. Bueno, tenemos que cambiar esta serie de cosas. O ponemos una guardería o no podemos hacer un taller participativo a las 7 de la tarde. Quiero decir que luego toda esta mirada se ha extendido también a nuestra manera de trabajar y a nuestra manera también de estar ahí, ¿eh? Entonces, hemos trabajado desde otro lado, desde la transversalidad de para dentro del grupo, para fuera del grupo, y luego dentro de este grupo, lo que os digo, hay un grupo específico sobre feminismos que trabaja investigaciones y proyectos que solo tienen que ver también con esto. O sea, que diríamos que tenemos un poco las 3 patas en ese aspecto. Pero es algo en lo que sí creemos que es de suma importancia el siglo XXI, o lo miramos con gafas moradas o creo que no vamos a poder avanzar casi nada. ¿Y en el País Vasco todavía está muy arraigado el machismo? Sí, por supuesto. Yo creo que de eso no nos libramos nadie. Cada vez más hay una conciencia alrededor de ello. Ahí sí que se está viendo un cambio, ¿eh? Hay una conciencia alrededor de ello y, por ejemplo, cuantitativamente se están teniendo en cuenta cosas como cuotas, ¿no? Si en una lista para las elecciones no hay el 50% de mujeres y 50% de hombres, no hay una lista, ¿no? Porque esta importancia también de que si no estás, no se te ve y no creas referencia, ¿no? Yo hasta con mis compañeros en primero de carrera, en las 5 asignaturas que damos, porque en primero de carrera Sociología y Ciencia Política van a la vez, hacen los mismos estudios, ¿no? De 5 profesores tenemos que poner alguna profesora, porque si no ya en primero de carrera el alumnado solo ve hombres. Entonces, eso también va creando cosas, ¿no? Y luego el lenguaje inclusivo,
que por ejemplo por acá todavía veo que hace falta el todas y todos, el niños y niñas, el padres y madres. ¿Por qué? Porque si no te nombras, no existes. No existes. Entonces cuando te dicen, bueno, qué pesadez, pues ya se entiende. Cuando estoy diciendo todo el mundo, ya se entiende. No, muchas veces no se entiende. Porque si no te nombras, no existes. Entonces, también esos trabajos que hay que seguir haciendo, porque yo creo que el patriarcado nos atraviesa absolutamente a todas y a todos. Entonces es un trabajo de conciencia, primero que parte de una misma y de uno mismo, de mirarse cada una de nosotros y cada uno de nosotros, todos esos dejes machistas que tenemos y que seguimos teniendo dentro, y después para la sociedad, ¿no? De qué manera y de qué forma también esto nos influye y está tan presente. Exacto. Y hablamos de la parte educativa, bueno, de la universidad, de las universidades, que es donde se estudian estos temas, que cuesta también, lo que debe ser también en la política, porque también estuviste vinculada a la política ahí. Efectivamente, sí. Sí, y en la política también está ocurriendo lo mismo. Está habiendo también este cambio de conciencia de decir, bueno, o lo tomamos en serio o esto no va hacia adelante, ¿no? Los liderazgos femeninos cada vez más se están viendo allá, ¿no? Creo que todavía queda mucho tiempo para poder llegar a tener una lendakari o un presidente, una presidenta. Lendakari es alcaldesa. El presidente del gobierno vasco, ¿sí? Ajá. En el Estado español se rige por autonomías y luego cada autonomía tiene un presidente o presidenta. En nuestro caso se le llama lendakari y todavía no ha habido ninguna mujer, por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, cada vez más los gobiernos, tanto autonómicos como del Estado, son más paritarios. Paritarios. O hay 50% o no se va adelante. Entonces, hay una serie de cosas que sí se está tomando en cuenta. Políticas feministas también. ¿De qué manera y de qué forma hay que invertir? Porque hay que invertir en formación educativa, hay que invertir en urbanismo, ¿sabes? Hay una serie de maneras de ciudades que se han construido de formas que son peligrosas para las mujeres, ¿no? Calles en las que no hay iluminación, lugares donde no puedes acceder, bueno, pues esa serie de cosas también. Exactamente. Echarle un vistazo a toda esa serie de cosas ya se está poniendo en la primera plana política también, ¿no? Y, por ejemplo, de crear también concejalías que sean de igualdad, ¿no? Y concejalías que simplemente se dediquen a esto, a trabajar para con el 8 de marzo allá desde hace años, o sea, es una de las protestas más multitudinarias que hay. Hubo una huelga feminista que nos basamos en las islandesas, que ellas pararon todo el trabajo, tanto reproductivo como productivo. Ninguna se quedó en casa hace muchos años ya, y es el país del mundo que tiene más igualdad en lo referido a todo, a lo profesional y a lo no profesional, porque claro, aquí hablamos también mucho, cuando hablamos de política, ¿no? Hablamos mucho del espacio público, y es real, porque no ocupamos todavía el espacio público como lo ocupan los hombres, no tenemos todavía ni siquiera esa mirada, se nos juzga muchísimo más. Es muy fuerte ver cómo a las políticas se les juzga por cómo visten, por poner un ejemplo, ¿no? O qué hacen en su vida privada, ¿no? Como ha pasado ahora con la primera ministra finlandesa, creo que, si no me equivoco, ¿no? Sanna Marin, que han sacado unas imágenes cuando estaba de fiesta bailando y han dicho absolutamente de todo alrededor de ello, ¿no? ¿Cuántas imágenes has visto de algún político bailando en una fiesta? Ninguna. Y todos lo hacen exactamente igual, pero de ellos no ha salido ninguna foto, ¿no? Pues bueno, primero en la esfera pública, cómo se nos juzga, de qué manera se nos mira, que es una exageración, y luego todo lo que nos queda hacer también en la esfera privada, ¿no? Hacía muchos años que el feminismo dijo que lo privado es político, o sea, que cuando hablamos de lo que sucede dentro de una casa estamos hablando también de algo político, ¿no? ¿Qué pasa con los cuidados? ¿Por qué sigue recayendo siempre los labores domésticos, sobre todo y ante todo para las mujeres? Los cuidados de las criaturas, bueno, ahí yo creo que también todavía, y por ahora y por desgracia hay que decirlo, hay muchísimo trabajo por hacer, tanto en el País Vasco como por acá. Exactamente, y estas lecturas de la realidad son sumamente necesarias y hacen el aporte también para, bueno, está bueno comunicar esto para que la gente en general sepa que esto es una realidad, no es tipo un juzgamiento, un señalar con el dedo a los hombres porque son hombres y no sé qué, que no, en realidad todas y todos estamos dentro de este sistema patriarcal. Exacto. Y claro, está buenísimo que esto tenga también una mirada e investigación, porque son hechos. Y vamos a hacer un brevecito corte, y ya volvemos con el último tramo de ¿En qué nos metimos?
soñarte. Una canción de 3 tambores que diga que quiero cantar. Si nunca más vagaré por los parques, nunca más seguirá siendo tarde. Te conocí un San Juan en las sombras de un fogón, un ademán, un resplandor, el claroscuro que me deslumbró. Una canción de trazo tenue que cuente que puedo cantar. Si nunca más vagaré por los parques, nunca más seguirá siendo tarde. Y nunca más vagaré por los campos, y nunca más lloverá siempre tanto. Corazón, un ademán, un resplandor. Así te vi llegar del fin del mundo, te tuve que abrazar en lo profundo para resucitar. En un segundo volví a empezar. ¿Cómo iba a imaginar que aquella llave era para despegar en nuestra nave, para desentrañar el universo en un sinfín? Lo tuve que aprender, tarde o temprano, la vida entera está en nuestras manos y cada uno es control remoto de este DVD fuera de foco. Si vos me encontrás parada encima de mi tabla gris, sin parafina, tratando de surfear este tsunami musical. De a poco tu color fui descubriendo, mientras el corazón lo fui escondiendo para disimular y proteger tu libertad. Lo tuve que aprender, tarde o temprano, no te voy a dejar en otras manos. Si no te puedo amar, yo me sofoco. Prefiero atravesar el terremoto. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria.
Volvemos para este último bloque de en que nos metimos junto a Isaro. Estábamos hablando de todo un poco porque es súper amplia su trayectoria, interesante también. Interesante cómo se entrelazan estas miradas, estas perspectivas e investigaciones en torno a lo que es la participación, género, política también, con países de una punta a la otra, ¿no? Porque intercambiamos ahí un poco sobre lo que sucede en el País Vasco, de donde ella es oriunda, y aquí en Uruguay, que vas a estar por un tiempito aquí. Por suerte vamos a tenerte por más tiempo en Uruguay, y vas a dar unas clases. Sí, voy a aprovechar acá y dar unas clases con diferentes profesores de GEPADE, compartir alguna de sus aulas y dar algunas clases, sí, por acá. Ahí va, y también estás haciendo la parte de investigación en conjunto. Sí, porque queremos poner en marcha dentro del grupo de trabajo que os he comentado, que está dentro de Claxo. Tenemos ahí un grupo de trabajo, un subgrupo de trabajo que trabaja en la institucionalización de la participación, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con la participación en las instituciones públicas? Entonces, bueno, creemos que hace tiempo que no se ha hablado sobre este tema, ¿no? Y que está habiendo una serie tenemos unas intuiciones alrededor de ello. Entonces, nos gustaría armar una investigación que pueda haber, en los lugares, en las instituciones donde hay áreas de participación que las llevan a cabo, de qué manera se están haciendo, qué instrumentos utilizan, ¿realmente es participación o es mucho un escaparate, ¿no? Porque también esto sucede mucho con palabras como la de feminismos, igualdad, o como la de participación, ¿no? De repente ahora todo el mundo es feminista y todo el mundo es participativo, pero luego rascas un poquito y te das cuenta que eso de políticas feministas o políticas participativas no tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante desde una mirada académica decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están haciendo en estos momentos las administraciones públicas con la participación? Y queremos armar una investigación comparativa que podamos ver qué es lo que está sucediendo en diferentes países y a ver qué resultados sacamos. Pero estamos en esta primera fase de armar todavía el proyecto de investigación. Y ya también aprovechando tu estadía aquí en Uruguay, ¿vas a participar del Congreso en Montevideo de Flaxo? Sí. Efectivamente, el 16, 17 y 18 de noviembre es el Congreso de Flaxo de las Facultades de Ciencias Sociales de América Latina, que siempre resulta muy interesante, aparte por los conferenciantes, por la gente también que va a dar charlas, y desde las ciencias sociales esto nos interesa un montón y me parece una oportunidad poder tomar parte. Mandamos un paper desde nuestro grupo de investigación del País Vasco, nos lo han aceptado y pues eso, un lujo poder compartir con diferentes investigadoras e investigadores pues nuestras investigaciones, los puntos de vista y luego sobre todo los debates que se dan, siempre es como de lo más interesante, ¿no? Así que para noviembre vas a seguir por acá. Sí. Entonces para las jornadas de estudios feministas también va a estar por acá. Sí, exactamente. Las jornadas de estudio feminista que van a ser el 21 y 22 de octubre aquí en Salto, van a ser en la sede del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, viernes y sábado, que el sábado también, va a haber como la parte de cierre con música en vivo de mujeres, una banda de mujeres, que está muy buena. Así que, ya le vamos invitando a la audiencia para que ahora en octubre, el 21 y 22, tenemos jornadas de estudios feministas, que ahí se van a compartir varios investigaciones, no solamente de docentes, sino que también estudiantes, en torno al tema, obviamente, de género, feminismos, que está muy interesante, y viene toda la banda de Montevideo, del CEIFEM, del Centro de Estudios Feministas, que están ahí, estamos organizando en conjunto también con la gente de Paysandú, porque estamos todos en un Litoral Norte, abocadas y abocados a poder participar de estas jornadas, que sea así de intercambio también, y seguramente estarás por ahí. Seguro, sí, lo tengo apuntado en la agenda y seguro, no faltaré, sí. ¿Cómo es tu paso por Salto? ¿Ya has venido a Salto? ¿Es la primera vez? ¿Cómo ha sido la recepción? Es la primera vez que vengo acá y me ha gustado mucho.
Me ha gustado mucho, me ha parecido una ciudad no muy grande, que es también muy agradable para poder vivir en ella, ¿no? Y como decimos allá, chiquita y apañada. Ajá. Y es como muy bonito, con el río Uruguay, esos paseos, está siendo muy, muy bonito. Me ha llamado la atención también pues que hay un Saltoko Euskaldun Taldea, que esto ya además está escrito en euskera. Sí, sí. O sea, y hay un choco vasco que me ha llamado mucho la atención, que hay acá, porque me han contado que hay bastante descendiente de vascas y de vascos en este país. Y luego me llamó mucho la atención, fíjate que el otro día estuve comentándolo con los compañeros, mira la gente, nosotros decimos chapela, pero acá dicen boina, ¿no? Ajá. La chapela y la camisa de cuadros, es como una indumentaria típica vasca, típica, mis dos aitites, mis dos abuelos jamás se quitaron la chapela, la boina, ¿no? Es como muy típico de allí. Cuando llegué acá a la universidad y veo de repente un chico con la camisa de cuadros y la boina puesta, digo, ¡ah! ¡Oh, pero si parece vasco! ¿Esto de qué? No sabía, fíjate. Ahí, esa es la gente de agronomía o veterinaria. Fíjate, me llamó mucho la atención, dije, qué curioso, ¿no? Entonces ver también esas interrelaciones me ha parecido muy bonito. Pero sí, me parece una ciudad muy amable y la gente me parece encantadora, o sea que estoy muy contenta. Sí. Sí, es un gusto que estés por acá. Bueno, yo me acuerdo que hace unos meses ya Fernando había dicho que iba a venir una investigadora del País Vasco que estudia estos temas, y ¡ay, la quiero conocer! y genial, porque aparte vas a estar largo tiempo. Sí, vamos a poder seguir compartiendo. Y yo encantada. Exacto. Vamos a seguir haciendo distintas cosas. Y bueno, ya estamos como en los últimos minutos del programa, pero obviamente tenemos un tiempito como para intercambiar cómo van en estas líneas de investigación que estás haciendo aquí en Uruguay y en estos contactos también. ¿Qué diferencias encontrás con la parte, por ejemplo, del estudio, doctorado allá? ¿Es muy caro hacer un doctorado? Estos másters que hablaba sobre feminismos, ¿cómo es más o menos estudiar? Bueno, allá en el País Vasco por lo menos la red pública es bastante potente, entonces tenemos la oportunidad de poder estudiar grados, poder estudiar másteres y poder hacer doctorados en la universidad pública. Si vas a la universidad privada ya estás hablando de otros costes y de otras, pero en la universidad pública no es tan caro como puede ser la privada, te puede costar 5 veces menos y hasta depende donde sea, hasta 10 veces menos. Entonces eso es una oportunidad. ¿Qué es lo que tiene? Que tiene un número cerrado de alumnado, ¿vale? Allá, por ejemplo, para optar a grados, ¿no? Se opta dependiendo la nota que has obtenido antes de ir a la universidad. Por un lado es la media de las notas de secundaria, de bachiller, ¿no? Y luego se hace un examen que se le llamaba selectividad, hoy en día tiene otro nombre y creo que lo van a volver a cambiar, pero es un examen al final de todas las asignaturas que has dado el último año, y entonces con esa nota y la nota de bachiller te dan una media, entonces esa es tu nota para acceder a la universidad, y todos los grados tienen una nota con la que accedes, ¿no? Por ejemplo, para estudiar medicina tienes que tener un sobresaliente porque si no, no puedes acceder. Esto es la parte que tiene la universidad pública, que en todas las carreras siempre va a tener una nota de corte, lo llamamos nosotros, que creo que acá no es así, ¿no? Acá simplemente tú optas por una carrera y ya está. Que en un principio me asustaba y decía, oye, ¿y si se apuntan 1000 personas? ¿Qué van a hacer? Me dice, hombre, que esas cosas que no se dan tanto, ¿no? Y todo así, pero me llamó la atención, por ejemplo, de algo que es muy diferente, ¿no? Es verdad que tiene cosas que son de igualdad y otras de desigualdad. Es verdad que de esta manera tú lo que haces es que se pueda matricular a una gente con un precio más barato y le puedes dar tanto las respuestas y tal, como haces un número exacto de alumnado, pues también se ve también las prácticas, todo es como más dirigido, ¿no? Acá igual si tienes un alumnado de 300 alumnos, pues no es lo mismo que tener una clase de 300 alumnos o tener de 90. Eso como alumno o como docente todo el mundo también lo sabemos, que la calidad a la hora de esa enseñanza cambia, es distinta, no voy a decir ni mejor ni peor, pero es distinta, claro, ¿no? Sí. Pero también es verdad que también sabemos que depende en qué entorno te haya tocado nacer, porque aquí nadie lo elegimos, esto es una ruleta que a cada uno nos toca donde nos toca, ¿no? Pues tienes también unas desigualdades en el camino que igual no tiene otro, ¿no? Y sabemos perfectamente que si en tu casa, o sea, económicamente se sustenta mucho mejor que en otra casa, tienes más posibilidades de sacar notas buenas que malas. Y esto también es algo. ¿Qué pasa? Que allá también las desigualdades cada vez menos, desde la red pública, se están bajando. Nosotros, por ejemplo, ya desde los 80, esto en España no existe, solo existe en el País Vasco. Ahora, el nuevo gobierno lo ha implantado
en toda España, pero nosotros lo llevamos desde los años 80. Existe una ayuda que cuando tú te quedas en el paro y no tienes medios para vivir, el gobierno te da una ayuda para subsistir, ¿no? Y eso lo tiene toda ciudadana y ciudadano vasco y los extranjeros que lleven más de 1 año o 2 años empadronados. Claro, eso también ayuda para no tener unas desigualdades sociales tan grandes como puedes tener en un sitio donde no tienes esta serie de cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso también hace que luego las desigualdades en el tema de las notas no sea tan grande como te puedes encontrar en otro lugar. Obviamente las hay, ¿eh? No vamos a decir que eso es la panacea porque no lo es, ¿eh? Pero es verdad que son menos este tipo de desigualdades, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues tienes un acceso a una red pública que está muy bien armada y que tiene bastantes buenos recursos también para poder ofrecer. Un placer para nosotros tenerte acá en Salto y tenerte también en la radio. Y no sabés lo importante que es también que la gente de Salto, vamos a decir, la población en general, también conozca que tenemos personas, digamos, muy bien formadas, con muchos estudios, muy comprometidas también con todas estas temáticas en Salto, trabajando en conjunto con nuestros investigadores y nuestros docentes. Y bueno, esa es parte también un poco de la labor de este programa. Bueno, que la gente se entere que no es solo a Montevideo, al estudio no sé cuál, que viene gente del extranjero, sino bueno, también acá en Salto, ¿no? Obviamente. Y le mandamos un saludo a la audiencia que está en Montevideo a través de Uniradio, porque estamos saliendo y vamos a salir a través de Uniradio. Pero está bueno esto también, ¿no? De ver que el norte del Río Negro también existe y está siendo, bueno, visible gracias a también estos grupos de estudio como lo EGPADE, que es este trabajo que están haciendo, este contacto de intercambio, bueno, trae la posibilidad de que personas como vos puedan venir a Salto, conocer la ciudad, trabajar desde acá y con esta realidad, que también es lo que pasa, por ejemplo, con la gente de virología. Tenemos ahí este laboratorio impresionante, y eso tiene que ver con la descentralización y es sumamente interesante. Tal cual. Bueno, tal vez tendríamos que irnos despidiendo ya, pero bueno, te dejamos ahí el micrófono para estas últimas palabras. Pues daros las gracias, no tengo otra, daros las gracias y decir efectivamente, corroborar lo que estáis diciendo, que acá tenéis un grupo de investigación muy, muy interesante que tiene un montón de conectes con otros lugares del mundo, que comparte lo que acá se hace y poner en valor también tal vez, ¿no? Todo lo que están haciendo por acá, investigadoras, investigadores y todo el grupo docente y hasta vosotras mismas con este programa de radio, que me parece toda una cosa preciosa que la universidad podáis ofrecer también este espacio de comunicación. Así que daros las gracias por la invitación y felicitaciones, sí. Muchas gracias, un gusto. Y nosotras nos encontramos el próximo martes aquí por Radio La Regional. Les recordamos que este jueves está dialogando con la universidad de 10 a 12 y viernes con vos, que ya estamos también avisando a estudiantes que estén aquí por Salto o alrededores a sumarse a esta propuesta que está genial poder hacer radio desde la universidad, tomarse un tiempito para grabar algún blog o algún tema que quieran comentar o compartir, y bueno, y está este espacio de Radio La Regional abierto para ustedes. Así que nos encontramos el próximo martes, Sofi, aquí en ¿Qué nos metimos? Trabajo terminado. Proyecto cerrado. Nos encontramos el próximo martes por Radio La Regional. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años transmitiendo los sonidos de la universidad.